Bien, me voy a referir a un tema por demás importante, que es el tema del yoga. Primero, para definir qué es o qué quiere decir esta palabra, tenemos que acudir a los orígenes etimológicos de la misma. Yoga se deriva efectivamente de una raíz verbal del sánscrito, que es la raíz yuj, Y-U-J se escribe. Yuj tiene muchísimos significados, más de 100 dan los diccionarios sánscritos, y sin embargo podemos decir que entre esos significados los más importantes son el de práctica, método, medio, magia, treta, truco mágico, y dependiendo de los contextos y de la temática a la que se refiera o en donde se emplea esta raíz, se cambia el significado. Por ejemplo, si estamos hablando del contexto de las matemáticas, en aritmética yoga significa suma o adición. Si hablamos en el contexto de la astronomía, entonces yoga quiere decir conjunción de estrellas o una determinada constelación o un asterismo. Desde luego que entre los significados actuales, yoga designa sobre todo una disciplina o un conjunto de disciplinas o de medios técnicos que sirven precisamente para la realización o para la autorrealización. De hecho, diversos autores, entre los cuales está, por ejemplo, el célebre Alain Danielou, de nacionalidad francesa, dicen que el yoga se refiere al conjunto de medios o de técnicas que sirven para llegar a un estado de trascendencia. Ese estado de trascendencia ha sido designado o denominado, de acuerdo con diferentes religiones y épocas en la historia de la India, como un estado de iluminación, como un estado de liberación, que se llama moksha en sánscrito, o como samadhi, como a veces también se lo designa. ¿Liberación de qué o liberación para qué? El hinduismo tiene la convicción de que la liberación es un desatar, un desamarrar, un quitar todas las ligaduras que unen al ser humano con los apegos con el mundo, con el deseo de vivir, con la continua cadena de ciclo de renacimientos y remuertes que se conoce con el nombre de Sansara. Precisamente Mircea Eliade, el eminente historiador de las religiones rumano, se ha referido al yoga como la idea eje, o mejor todavía, una de las 4 ideas eje o centrales, en torno de las cuales toda la indianidad, así es como él lo traduce o como aparece en español, gira. Si yoga es uno de los conceptos básicos, los otros 3 de la indianidad son precisamente el samsara, esta rueda eterna de los renacimientos y de las remuertes, que no tiene principio y no tendrá fin según el hinduismo, porque carece o tiene una inexistencia de comienzo. La segunda idea clave, central o idea eje, a la que hace mención Eliade, es la idea de karma. ¿Por qué uno renace o por qué se da una muerte, un renacimiento, otra muerte y así sucesivamente sin solución de continuidad? Esto se debe precisamente a que el humano no puede estar en el mundo sin actuar. Y la propia acción tarde o temprano madura y da frutos. Y a veces esa maduración de esos frutos ocurre no solo en este mundo y en esta vida, sino que es la convicción del hinduismo que esos frutos pueden madurar en otra vida, en otro ciclo, en una vida siguiente o futura que viva el individuo. La tercera idea clave después de samsara y karma, ya la he citado, es la idea de moksha o de liberación. Poder salir, poder escapar de este ciclo eterno de los renacimientos y de las remuertes, agotar el karma, por decirlo así, no tener ningún apego, ningún contacto que nos mantenga en el mundo o en las miserias del mundo, y entonces llegar en la vida, en la propia vida del individuo, sin tener que morirse, a lograr esa liberación. Pero el medio, o mejor, los medios y el conjunto de técnicas y medios eminentes para lograr esa liberación se designan precisamente en la cultura de la India
tanto primero en el hinduismo como después en el budismo, en el jainismo y prácticamente en todas las corrientes espirituales hasta la actualidad se designan como yoga. Entonces el yoga es la idea central, el conjunto de medios, técnicas o métodos para la liberación. Sin ella no es posible liberarse. Las técnicas que ofrece son desde luego no solamente técnicas físicas o corporales, sino que implican también un trabajo interior de las emociones, un trabajo con los apegos, una limpieza de la mente a través de la meditación y una serie de prácticas espirituales encaminadas a lograr precisamente esa liberación. Se ha caracterizado al yoga también como todos los senderos o todas las vías para lograr la liberación. A veces se lo hace ser sinónimo de otro término sánscrito que es el término marga. Marga significa vía, camino, sendero, de tal suerte que los yogas son esas vías que conducen o llevan como meta última hacia la liberación. Ahora, si nos vamos a referir al conjunto de esos caminos, margas o vías o senderos, existen muchos yogas, ya dijimos que son sinónimos. Existe, por ejemplo, un Hatha Yoga. El Hatha Yoga, literalmente la palabra significa celda o claustro o fuerza también. Entonces podemos traducir Hatha Yoga como el método o el medio que se practica secretamente en una celda, en un claustro, o que usa o utiliza la fuerza para lograr la realización y la liberación espiritual. Desde luego es el yoga, o mejor todavía, uno de los yogas más célebres o más conocidos, porque este Hatha Yoga va a tener sus desarrollos principalmente de los siglos XIII, XIV y XV, y de ahí va a ser un despegue y se va a difundir por toda la India, y a inicios del siglo XX llegará al occidente, ¿verdad? Primero Estados Unidos y Europa, se va a difundir después a otra gran diversidad de países, pero ese Hatha Yoga es, como ya venía yo diciendo, el más conocido o el más célebre. Implica toda una serie de cuidados corporales y de limpiezas corporales de todos los conductos, porque el yoga desde sus orígenes estuvo estrechamente vinculado a la medicina de la India, que se conoce precisamente con el nombre de Ayurveda. Ayurveda significa precisamente, o si nos vamos a referir a sus dos raíces componentes, Ayus es la primera, que significa largo, grande. Veda significa el conocimiento más excelente, el más elevado, de tal suerte que Ayurveda, está implícita la palabra vida, quiere decir el conocimiento o el eminente conocimiento para lograr o para tener una larga vida. Las teorías fisiológicas del Ayurveda, principalmente las que explican todo el funcionamiento corporal con base en 10 aires vitales, son centrales para el yoga y sobre todo para las técnicas del Hatha Yoga. De los 10 aires vitales, 5 son los más importantes, y de esos 5, el dominante y aquel sin el cual un ser humano no puede vivir más que tal vez unos minutos, es precisamente el prana. Prana lo podemos traducir como vida o vitalidad, entre otras posibles traducciones. Ese prana es precisamente lo que entra a través de la respiración de los pulmones, ¿sí? Lo que se está continuamente el cuerpo realimentando, pero que esa energía llega, según esta tradición ayurvédica, a otras partes del cuerpo. Entonces el Hatha Yoga se encarga o tiene como propósito limpiar esos canales o conductos por donde corre el prana y donde corren otros 4 aires vitales,